Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos haciendo hoy la tercera reflexión. Ahí se va sumando gente. Bueno, sí, hoy no avisé que iba a estar en directo, pero bueno, acá sale la reflexión y bueno, después lo pueden ver. Hoy estamos a la mañana respondiendo algunas preguntas en el grupo de Telegram y una persona le agradezco que compartió un artículo muy lindo. Yo tenía ganas de hablar sobre ese tema y justo compartieron un artículo que dio pie a hacer este video. Bueno, el artículo se llama La muerte no existe. Es un artículo escrito en base a Elizabeth Kubler-Ross, una médica que dice haber confirmado la existencia del más allá. Esto es muy importante porque una de las primeras inhibiciones que tenemos es el miedo a la muerte y es por eso que muchas veces quedamos paralizados ante una acción a realizar y a resolver. El miedo a la muerte hoy en día es considerado quizás el gran miedo, ¿no? Muchas personas mitocondríacas tienen miedo a enfermedades, personas que tienen miedo a contraer un bicho, personas que tienen miedo a una enfermedad o alguna malformación o lo que sea, y el efecto sería el miedo a la muerte, porque obviamente el efecto de esas enfermedades supuestas contagiosas sería la muerte, ¿no? Nosotros ya sabemos que eso no es así, pero el miedo a la muerte sería la raíz de todos los miedos. ¿Qué pasa si la muerte no existe? ¿No? Cambia todo, cambia la manera de ver la vida. Entonces, vamos a leer este artículo que me parece muy lindo y una reflexión muy importante, y lo vamos a ir comentando en la medida que lo vayamos desarrollando. Saludos a todos. Me causó gracia ayer en el grupo de Telegram que decían que había el doble o el triple de personas de las que contaba Instagram acá en el vivo, y acá ya conté bastantes más de las que dice que hay Instagram, así que bueno, es gracioso. Bien, el artículo dice: la muerte no existe. Esto es un artículo que publicaron en un diario de Argentina. El túnel, la luz, la ida al encuentro de los seres queridos fallecidos. Durante 15 años, la médica psiquiatra se dedicó a unir cientos de testimonios extracorporales de pacientes terminales que fueron declarados con muerte clínica y luego volvieron a la vida. ¿Por qué citamos este artículo? Porque nosotros ya tenemos casos confirmados de personas que han muerto físicamente y han vuelto a la vida. De todos modos, aclaremos también que gracias a la cardiología hammeriana sabemos también que hay programas biológicos que pueden generar 1 o 2 latidos por minuto del corazón, algo que las máquinas o la tecnología médica de hoy no puede registrar y piensa que la persona está muerta, ¿sí? Hammer dijo: no tenemos la aparatología necesaria para saber si una persona está muerta, ¿no? En el módulo de cardiología hammeriana lo vemos en profundidad, pero lo quería destacar porque, bueno, hay que ver si realmente la persona está muerta o no, ¿no? ¿Qué significa que está muerta? La doctora suizo-estadounidense Elizabeth Kubler-Ross recibió a lo largo de sus 40 años de profesión 28 títulos. Sus libros, el más conocido, es el bestseller sobre la muerte y los moribundos. Han sido traducidos a más de 25 idiomas. Una parte de su reconocimiento mundial se debe a que la médica psiquiatra se dedicó durante décadas a acompañar a enfermos terminales, aplicando modernos cuidados paliativos para que afrontaran el fin de su vida con serenidad e incluso con alegría. Mientras estudiaba sus comportamientos, a partir de los cuales desarrolló su teoría sobre las 5 etapas del duelo: negación, ira, negacionismo, depresión y aceptación. Obviamente gente que no viene interiorizándose y prestando atención en la vida, ¿no? Serían etapas de atención, ¿no? Primero se niegan, después están enojados, se deprimen, lo aceptan. Son todos conflictos esos, ¿no? Ya lo sabemos nosotros. Si uno presta atención, todo eso no existe. Conocida mundialmente como el modelo Kubler-Ross, hoy considerada la base teórica de los cuidados paliativos.
Pero lo que más la distinguió entre sus colegas fueron sus estudios sobre la vida después de la muerte o el más allá. A partir de la recopilación de miles de casos de pacientes con muerte clínica que vivieron experiencias extracorporales y luego volvieron a la vida, Kubler-Ross llegó a la conclusión de que la muerte no es más que un nuevo comienzo y uno feliz. El instante de la muerte es una experiencia única, bella, liberadora, que se vive sin temor y sin angustia. Ha declarado en numerosas ocasiones, a lo que también ha agregado: la muerte es solo un paso más hacia una forma de vida en otra frecuencia. Muchos de sus colegas consideraban que sus estudios sobre el más allá manchaban su integridad científica. Sus investigaciones sobre el tema han trazado una línea divisoria entre sus colegas. Hay quienes la critican y discuten sus hallazgos con contraargumentos racionalistas, como también quienes la admiran y la respetan como una eminencia en su especialidad. La muerte, o como ella la llamaba, el mayor misterio para la ciencia. Un umbral de la muerte, el primer caso que cambió su vida. Kubler-Ross se dedicaba a acompañar enfermos terminales en distintos hospitales de Estados Unidos cuando trató por primera vez a una paciente que vivió la experiencia del umbral de la muerte. Se trataba de la señora Schwartz, que llegó a un hospital local de Indiana con un estado de salud extremadamente delicado. Al poco tiempo de estar internada, dejó de tener signos vitales. La señora Schwartz, fíjense que dice, estas son las claves, ¿no? Signos vitales que son recibidos por la aparatología médica disponible, ¿no? Nuevamente, Hammer decía, no tenemos aparatología real, científica, para determinar si una persona está muerta. Simplemente hacen el recuento de latidos y dicen, bueno, no hay tantos latidos, etcétera, está muerta. Pero la realidad es que lo dejan muy claro. Dejaron de tener signos vitales. Esos signos son recibidos por aparatologías. La señora Schwartz se vio deslizarse lenta y tranquilamente fuera de su cuerpo físico y luego flotó a una cierta distancia por encima de su cama. Hagamos un paréntesis. Esta capacidad, ¿sí?, no hace falta estar muerto o no estar vivo, por así llamarlo, físicamente, para poder experimentar esta capacidad. Con la constelación voladora de las dos mucosas, bronquiales y laringe, cualquier persona puede experimentar esa salida del cuerpo. ¿Sí? Ya lo hemos mencionado, que uno sale del cuerpo para reconocer desde arriba, por eso se eleva, dónde está el enemigo. Estamos hablando de las mucosas bronquiales y laringeas y hacen referencia a amenazas, invasiones en el territorio, sustos en el territorio. Por eso digo que no hace falta estar muerto, y el Dr. Hammer remarca, puede haber signos vitales que no detectemos. Y hay miles de casos en los cuales las personas salen de su cuerpo y tienen experiencias extracorporales, ¿sí?, o metafísicas más allá de lo físico. Nos contaba con humor cómo desde allí miraba su cuerpo extendido, que le parecía pálido y feo. Se encontraba extrañada y sorprendida, pero no asustada, ¿sí? Pero no asustada ni espantada. Nos contó cómo vio llegar al equipo de reanimación y nos explicó con detalle quién llegó primero y quién último. ¿Por qué leemos este artículo? Porque esto también nos lo han contado a nosotros otras personas durante la consulta. Exactamente lo mismo. No solo escuchó claramente cada palabra de la conversación, sino que pudo leer igualmente los pensamientos de cada uno. Tenía ganas de interpretarlos para decirles que no se dieran prisa, puesto que se encontraba bien, pero cuanto más se esforzaba en explicarles, más la atendían solícitamente, hasta que comprendió que los demás no la oían. Decidió entonces detener sus esfuerzos y perdió su conciencia, como nos dijo textualmente. Fue declarada muerta 45 minutos después de empezar la reanimación y dio signos de vida después, viviendo todavía 1 año y medio más, detalló la médica psiquiatra en una de sus conferencias sobre el tema, hoy recopiladas en el libro La muerte, un amanecer, publicado en 1984. Me parece un libro súper interesante para leer. Nuevamente, siempre hay que filtrar el café con leche, ¿no? La parte útil de la parte confundida, llamémosla. Este caso representó para la psiquiatra el principio de una investigación que duraría décadas.
Nunca había oído hablar de tal experiencia de muerte aparente, aunque era doctora en medicina desde hacía tiempo. La señora Schwartz produjo un cambio en mí, recordó Kubler-Ross en la misma conferencia. Desde entonces, la especialista y su equipo se dedicaron a reunir experiencias extracorporales de pacientes con muerte clínica que volvieron a la vida en Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos otros países. La persona más joven tenía 2 años y la mayor 97. Recabaron casos de personas de diferentes orígenes culturales, hasta esquimales y aborígenes de Australia, así como también de diferentes creencias religiosas, hindúes, budistas, musulmanes, cristianos e incluso también agnósticos y ateos. Era importante poder hacer el recuento de los casos en ámbitos religiosos y culturales tan diferentes como fuese posible, con el fin de estar bien seguros de que los resultados de nuestras investigaciones no fuesen rechazadas por falta de argumentos, explicó años más tarde. Bien. Ahí me pregunta coherencia biológica. Entonces, esa experiencia de salir del cuerpo es biológica y no se debería tratar de hacer técnicas para esa experiencia. Mira, la realidad es que esa constelación cerebral se activa porque la persona está sufriendo, así que intentar hacer las veces de esa experiencia vendría a ser intentar sufrir, ¿no? Si no es natural, si no hay necesidad, no entiendo por qué querrían hacer eso, ¿no? Es simplemente la mente que quiere más, quiere algo distinto. Pero si no hay necesidad, no tenés por qué activarlo, y si hay necesidad, se activa solo. Cuanto más casos conocía y más profundizaba sobre el tema, más se sorprendía. Ha habido personas que incluso nos han precisado el número de la matrícula del auto que los atropelló y continuó su ruta sin detenerse. No se puede explicar científicamente que alguien que ya no presenta ondas cerebrales pueda leer una matrícula, ha comentado. En varias ocasiones, tanto en notas periodísticas como en seminarios y en conferencias, Kubler-Ross ha mencionado a una paciente en particular que sentó un precedente en sus investigaciones sobre la vida después de la muerte. Tuvimos el caso de una niña de 12 años que estuvo clínicamente muerta, independientemente del esplendor magnífico y de la luminosidad extraordinaria que fueron descritos por la mayoría de los sobrevivientes. Lo que este caso tiene de particular es que ella relató que su hermano estaba a su lado y la había abrazado con amor y ternura. Después de haber contado todo esto a su padre, ella le dijo: "Lo único que no comprendo de todo es esto, que en realidad yo no tengo un hermano". Su padre se puso a llorar y le contó que, en efecto, ella había tenido un hermano del que nadie le había hablado hasta ahora, que había muerto 3 meses antes de su nacimiento. Estos son los casos donde te agarra la piel de gallina porque lo vas verificando. De hecho, hay unas series en Netflix que las pueden buscar, deben estar en otros lados también, creo que se llaman Vida después de la muerte, la cual la vi, me pareció súper interesante porque lo toman a modo gracioso, o no sé si le dan la importancia y la veracidad que tienen, pero cuando uno entiende y conoce las constelaciones cerebrales, la telepatía, la constelación voladora y todo lo demás, se empieza a dar cuenta de que hay premoniciones y que son reales y que se cumplen, y cuando uno empieza a ver casos, cada vez lo va confirmando. Y me llamó mucho la atención, y por eso le doy tanta validación a esta serie, todas estas supuestas medium que dicen haber adquirido capacidades de comunicación con, llamémoslo, con otras frecuencias de vida, siempre desarrollan sus capacidades a partir de efectos traumáticos, de hechos traumáticos, de choques biológicos, ¿no? Nosotros, de hecho, hemos atendido mediums que siempre, a partir de hechos totalmente dramáticos, que de hecho han estado muertos o casi al borde de la muerte, a partir de ahí activan las constelaciones cerebrales, y ellos lo llaman la capacidad extrasensorial, premoniciones, sueños vívidos, telepatía, etc. Algo que el Dr. Hammer ya verificó y podemos encontrar con las constelaciones frontales.
Eh, y hoy un caso que les quería compartir, me encantó, porque dije, no lo puedo creer, estaba de noche, estaba mirando el capítulo y de repente una supuesta medium, bueno, hace pasar a una pareja y había un señor que estaba moviendo la mano izquierda que no la podía poner de mover, o sea, un Parkinson, eh, y, eh, y estaba muy fatigado. El tipo repetía todo el tiempo y la mujer también decía, está muy fatigado, muy fatigado. Eh, entonces, bueno, cuando lo hace acostar en una camilla, la medium dice, bueno, ahora te va a tratar el doctor fulanito y que va a tomar posesión de mi cuerpo. Y lo que más me sorprendió es que, bueno, más allá de que puede ser un acting o no, la voz que pone, que después cambia la voz y demás, le empieza a tocar el cerebro, ¿sí? Áreas específicas. Y mientras le va tocando áreas específicas, yo le presto atención y toca dos áreas en particular. Una la corteza motora, ¿sí? Y otra el área de lo que es la médula cerebral con las glándulas suprarrenales. Entonces, y el parénquima renal. Entonces le dice este médico del más allá, cuando toma posesión de la medium en la serie, le dice, usted tiene dos grandes conflictos. Uno del cual ha quedado totalmente inhibido de un movimiento hace tantos años y por una situación. Y otro del cual no ha podido retomar su camino, ¿no? Cuando dijo no ha podido retomar su camino, mis ojos se abrieron así porque es el DHS de las glándulas suprarrenales, ¿no? Y de la hipófisis también. El de las glándulas suprarrenales es no poder retomar el camino, ¿no? Y el de la hipófisis ser demasiado pequeño para resolver la situación o para alcanzar el bocado. Y también el del parénquima renal, el conflicto de líquidos, ¿sí? Entonces ahí empezamos a tener la fatiga crónica con esas combinaciones. Y fue como muy fuerte porque la persona o el espíritu, quien sea, o sabía medicina germánica y se estaba haciendo pasar por un medium, pero no tenía modo de saber qué órganos eran los afectados, porque la persona no se lo había dicho, o por ahí es un montaje, no lo sé, pero le da el DHS, ¿sí?, de las glándulas suprarrenales, donde la persona está totalmente fatigado y en fase activa tiene síntomas de vagotonía, como mencionaba ayer, y afecta a las glándulas suprarrenales porque baja el cortisol en fase activa y en fase de reparación aumenta, ¿no? Y estaba con el conflicto de haber quedado inhibido con el brazo izquierdo. Vaya uno a saber qué conflicto, qué habrá querido hacer con el brazo izquierdo, probablemente era zurdo y quiso frenar a alguien y no lo hizo, pero la persona inmediatamente reconoce el conflicto, acostado en la camilla, frena el brazo, porque resuelve el conflicto motor. El conflicto motor, cuando se resuelve, instantáneamente deja de moverse el brazo, o lo que sea que esté generando esos movimientos. Y se levanta la camilla como si hubiese estado nuevo, ¿no? Cosas que hemos visto en las consultas que pasan cuando identifican los conflictos y los resuelven, pero acá supuestamente era algo metafísico. Lo cuento porque coincide mucho con lo que realmente le había pasado, pero supuestamente esta información venía del más allá. Quizás la persona incluso tenía muy activada la ventana telepática y también lo puede hacer. No lo sé, pero hay información certera en esa serie. Por eso, como en todo, hay para filtrar café con leche. Bueno, entonces, acá en este caso, como contábamos recién, este caso que la marcó a esta doctora fue cuando la chica se despierta de la muerte y le dice al papá que lo único que le había extrañado era que su hermano la había estado abrazando, pero ella no tenía hermano, ¿no? Y el papá le dice, no, tu hermano murió 3 meses antes de que vos nazcas, pero no lo sabías. Entonces ese caso la marcó. A partir de los distintos casos recopilados, todos con grandes similitudes, son todos iguales. O sea, todos los casos por lo menos los que nosotros hemos investigado o que se nos han acercado, todos cuentan lo mismo. O sea, la muerte es una decisión. Vos te vas si querés, si no, no. Pero evidentemente, como indica, si esa premisa es verdadera, hay otra premisa que también es verdadera, que la confirmaremos algún día todos, es que en algún momento todos vamos a querer irnos, ¿no? Porque evidentemente todos nos vamos. Y eso sin duda, ya se los digo, va a llegar un momento que no vamos a tener más ganas de vivir. Pero bueno, por el momento estamos acá y tenemos una tarea. A partir de los distintos casos recopilados,
todos con grandes similitudes, Kübler-Ross llegó a la conclusión de que la muerte es casi idéntica al nacimiento. Bien que interesante. Porque implica el paso de un nuevo estado de conciencia, donde las personas ven, escuchan, se ríen e incluso, en algunos casos, bailan. Los ciegos pueden ver, los sordos o los mudos oyen y hablan otra vez. Una de mis enfermas, que tenía esclerosis en placas, dificultades para hablar y que solo podía desplazarse utilizando una silla de ruedas, lo primero que me dijo al volver de una experiencia en el umbral de la muerte fue: «Doctora Ross, yo podía bailar de nuevo. Las niñas que a consecuencia de una quimioterapia han perdido el pelo», eso es falso, ya sabemos que es falso, me han dicho, la caída de cabello ahí se da por el conflicto de separación del contacto y protección de todos mis seres queridos, ¿no? Entonces me voy a otro lado y ahí viene la úlcera del folículo piloso. Me han dicho después de una experiencia semejante, tenía de nuevo mis rizos, dicen, detalló la psiquiatra. Muchos de sus colegas la han cuestionado, argumentando que lo que ven los enfermos terminales en estas circunstancias no son más que proyecciones de deseo creadas por su inconsciente. Pero ella le respondió con más ejemplos, casos de personas ciegas que no tenían percepción luminosa desde hacía al menos 10 años, cuando tuvieron una experiencia extracorporal. Estos ciegos pueden decirnos con detalle los colores y las joyas que llevaban los que los rodeaban en aquel momento, así como el detalle del dibujo de sus corbatas. Es obvio que en estos casos no puede tratarse de visiones, afirmó en una conferencia. De hecho, van a investigar, si se pone a investigar estos casos o si tienen gente conocida, por lo general, siempre cuando salen del cuerpo, tienen un campo de visión. Y tenemos un caso donde la persona, por ejemplo, pudo ver a los médicos cómo la trataban, lo nerviosos que se ponían, cómo le golpeaban el pecho, que hablaban de un partido de fútbol, y cuando volvió a su cuerpo, les dijo directamente al doctor, le dice: «Che, ¿por qué estaban hablando de un partido de fútbol mientras me estaban operando?», ¿no? Y el médico se quedó así como totalmente helado. Según sus propias estadísticas recabadas en terapias intensivas de distintas partes del mundo, del total de enfermos con paros cardíacos graves que han vuelto a la vida después de una reanimación, solamente el 10% recuerda las experiencias vividas durante el cese de sus constantes vitales. La muerte, 3 etapas. Kübler-Ross dividió la experiencia de muerte en 3 etapas. La primera ocurre a nivel físico y está ligada a la conciencia normal de la persona y a su cuerpo. En ese momento, el yo real emerge de su cuerpo físico y se traslada al segundo nivel, el psíquico, en el que la persona está completamente alerta, atento a todo lo que está sucediendo a su alrededor, como un observador. Luego viene la etapa final. La persona atraviesa algo que para ella representa una transición hacia el tercer nivel, o nivel espiritual. Es decir, fíjense que este tercer nivel vendría a estar disponible solamente si hemos prestado atención a todas las cosas que nos fueron pasando y no hemos retenido todas esas situaciones y las hemos dejado cada una en su lugar, ¿no? Este símbolo puede ser un pasaje de una montaña, el río Ganges, un túnel. La percepción de cada individuo de la transición será determinada culturalmente. En cualquier rango, al final del túnel o lo que sea que la persona vea, usted verá una luz. Una vez que la has vislumbrado, no tendrás temor de la muerte. No hay más temor. Cuando finalmente falleces, experimentarás la luz que te dará un inmenso sentimiento de amor y felicidad. Este nivel es el reino de Dios y no puede ser manipulado por ningún ser humano, sintetiza la psiquiatra. Bueno, igual acá está metiendo un juicio porque no sabe de quién es el reino, pero evidentemente hay un reino. Nadie muere solo. Miren este título. Kübler-Ross aseguró hasta el día de su propia muerte en 2004 que nadie muere solo. Una vez que estás fuera de tu cuerpo físico, podrás ver a tus familiares y amistades que te precedieron. Los encontrarás, reconocerás y estarás rodeado por más amor del que puedas imaginarte. En esta serie que les cuento, que está en Netflix, la pueden buscar, hay un capítulo que habla que hay un médico, también en Estados Unidos, que se dedicó a seguir a las personas que están, supuestamente para ellos, muriendo. Y él dice que llegó a la conclusión de que cuando la persona
empieza la cuenta regresiva, por así decirlo, se le empiezan a aparecer o familiares o personas conocidas o personas que le tienen cariño y las empieza a ver y empieza a hablar, ¿no? Algo que la medicina clásica dice esquizofrenia, locura demencial. Bueno, no, dicen que empiezan a aparecer y ese es el indicio de que la persona en 1, 2 o 3 semanas va a morir, ¿no? Justo lo mismo que está diciendo esta persona. Me parece súper interesante. De hecho, he tenido algunos casos que también al borde de la muerte empiezan a ver como familiares o gente que los viene a acompañar o a darles las bienvenidas. Bueno, ¿les gusta este tema? Me parece súper apasionante a mí. Fíjense que dice, podrás ver a tus familiares y amistades que te precedieron. Siempre, obviamente, gente anterior. Los encontrarás, reconocerás y estarás rodeado por más amor del que puedas imaginarte. Eso es algo que también me describieron. Y es algo que también describe la serie, por eso digo, filtren café con leche. No es una opinión, es una realidad. Ella misma investigó varios casos de tragedias familiares en las que un niño seriamente lastimado recobró la conciencia un tiempo largo después del accidente. Una vez un niño que había tenido un accidente de auto con la familia me dijo, todo está bien, mi mamá y Peter me están esperando. Yo sabía que su madre había muerto. A Peter, su hermano, lo habían enviado a otro hospital de quemados. Era la primera vez que un chico en esas circunstancias mencionaba a alguien que no había muerto. Pero como soy investigadora, tomé nota, aunque lo que decía contradecía mi teoría. Cuando salí de la habitación y pasé por cuidados intensivos, me informaron que tenía una llamada del hospital de quemados. Peter había fallecido hace 10 minutos, relató la psiquiatra en Buenos Aires, en 1991, durante una entrevista con el diario La Capital, minutos después de su conferencia en el aula magna de la Facultad de Medicina. Luego sumó, en 15 años no he visto casos de niños que no nombraran personas que los hayan precedido a la muerte. A los niños, Kübler-Ross les explica la muerte con una metáfora, la de la mariposa. La muerte física del hombre es idéntica al abandono del capullo de seda por la mariposa. El capullo de seda y su larva pueden compararse con el cuerpo humano. Desde el momento en que el capullo de seda se deteriora irreversiblemente, ya sea como consecuencia de un suicidio, de homicidio, infarto o enfermedades crónicas, no importa la forma, va a liberar la mariposa, es decir, nuestra alma. Bueno, el Tao tiene una frase que a mí me gusta mucho leer, yo siempre les cuento, que dice, bueno, para lo que el gusano de seda, ¿no? Representa a veces la muerte, para algunos representa un cambio, ¿no? La mariposa, cuando aparece la mariposa, viene a ser un cambio de estado. Entonces, bueno, justo el ejemplo del capullo del gusano y de la mariposa hace las veces del mejor ejemplo, me parece a mí, para explicar este cambio. La serie se llama... Denme un segundo que se las busco. Me parece que la tenía por acá. Denme un segundo. A ver que se las busco, así les digo. Hay una serie que se llama, La vida después de la muerte, es una con Tyler Henry, esa estaba interesante también, pero me aburrió la mitad. Pero hay otra, que no me acuerdo cómo se llama, si no me llego a acordar, después la busco y la pongo en la descripción del video. A ver. O muerte después de la vida, o vida después de la muerte, no me acuerdo cómo se llamaba.
Bueno, después la busco porque no la encuentro. Pero búsquela un poquito, se van a dar cuenta. Son creo que 3 o 4 capítulos y hay unas mediums y demás. A ver, hago el último intento mientras me tomo un mate. Bueno, no lo estoy encontrando. A ver esto. Acá está. Se llama Sobrevivir a la muerte. Ahí está. Ahí la encontré. Sobrevivir a la muerte se llama la serie. Bueno, vamos a continuar entonces con... y en cada capítulo muestra una capacidad distinta que tenemos. Investíguenlo porque está muy bueno. Durante su carrera, Kubler-Ross dictó cursos sobre muerte y agonía a más de 125.000 estudiantes en universidades, facultades de medicina, hospitales e instituciones de trabajo social. Quiero recordar y avisar y agradecer. Hace 10 días, yo ni me había percatado, llegamos a las 2 millones de visitas en el sitio de YouTube. Me pareció un dato muy importante, pues más allá de que nos puede poner contentos de que el canal crece, significa que 2 millones de personas conocieron la medicina germánica, ¿no? O sea, estamos hablando 2 millones de personas. Ni hablar la cantidad de reproducciones que puede haber habido, pero 2 millones de personas saben que existe la medicina germánica, por lo menos a través de nuestro canal. Imagínense lo que va a pasar más adelante si ustedes mismos continúan con todo esto. Bien. Durante su carrera, Kubler-Ross dictó cursos sobre muerte, eso ya lo dijimos. La psiquiatra dedicó los siguientes 10 años a fundar más de 50 hospicios en todo el mundo. Se retiró finalmente a los 70 años, pero nunca abandonó su vocación. Desde su casa en Arizona, escribió 4 libros más, incluyendo Sobre el duelo y el dolor, coescrito con David Kessler, experto en duelo. Yo siempre recomiendo, más allá de que los que están formados en medicina no entienden realmente cómo funciona el cuerpo, ni los procesos biológicos y demás, tienen experiencias empíricas y reales y han observado cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder investigar y separar lo que creen de lo que es. Entonces, que en lo que es, quédense, porque es real, fue verdad en algún momento. Entonces, con esos hechos, uno puede sacar conclusiones verdaderas, pero no con la idea de lo que es. ¿Me siguen la idea? Por eso yo siempre recomiendo estos libros de personas que realmente han investigado y separamos lo que creen, lo que piensan, los que le dijeron que es, sus teorías médicas y científicas que no sirven para nada, de lo que vieron. Entonces, tomen lo que vieron y hagan sus propias experiencias. A ver, sí, tal cual. Bueno, saludos a todos los que están ahí acompañando. Más allá de sus logros, Kubler-Ross debió lidiar en todo el mundo con las críticas de colegas que consideraban que sus estudios sobre el más allá manchaban su integridad científica. A ver si hay algo que sume. Por eso dedicó las primeras líneas de su libro La muerte, un amanecer, a cuestionar estas mismas críticas. Hay mucha gente que dice, la doctora Ross ha visto demasiados moribundos. Ahora empieza a volverse rara. La opinión que las personas tienen de ti es un problema suyo y no tuyo. Saber esto es muy importante. Si tienes buena conciencia y haces tu trabajo con amor, se te denigrará, te harán la vida imposible y 10 años más tarde te darán 18 títulos de doctor honoris causa por ese mismo trabajo. Así transcurre la vida. Pocos años antes de fallecer, en un reportaje, un periodista le preguntó si la proximidad de su muerte le generaba miedo. Su respuesta fue contundente: no, de ningún modo me atemoriza. Diría que me produce alegría de antemano. Bueno, todas aquellas personas que han experimentado esa, llamémoslo, esa
manera de vivir en otra frecuencia, esa experiencia metafísica o han salido del cuerpo, yo me incluyo, hemos perdido el miedo a la muerte porque todos hemos visto algo, hay algo, hemos vivido experiencia, hemos podido ver sin los ojos, escuchar sin los oídos, ¿sí? Cambia por completo la manera de vivir. Entonces podés vivir porque no tenés miedo. Aparte, vivir con miedo es la mayor incoherencia del mundo, porque el miedo te hace quedar quieto y la quietud es una característica de lo muerto, no de lo vivo. La característica de lo vivo es el movimiento. Entonces, bueno, es una de las mayores incoherencias de todas. Acá están pasando un libro. Si querés después dejarlo en los comentarios o mandármelo por mail. Me parece que debe ser un libro, ¿no? Sobre el tema. Si podés, ¿quién es Coherencia Biológica? Mándamelo o mandalo al grupo de Telegram, si querés que lo vemos. Ahí está. Bueno, me quedan unos poquitos minutos que ya tengo una consulta, pero quiero terminar de leer esto. Su respuesta fue contundente: no, de ningún modo me atemoriza, diría que me produce alegría de antemano. En la misma entrevista declaró que la vida en el cuerpo terrenal solo representa una parte muy pequeña de nuestra existencia. Ella siempre repitió la misma frase: morir es mudarse de casa, a una más bella. Luego de su muerte, Ken Ross, uno de sus 2 hijos, creó la Fundación EKR en honor a su madre. La fundación tiene 11 filiales en distintas partes del mundo. Bueno. A ver si algo interesante. Ofrecen charlas gratuitas sobre diferentes temáticas y un encuentro llamado Un té con Elizabeth, que sería como un Dead Coffee, donde se conversa sobre la muerte, porque en nuestra sociedad es un tema del que no se habla. Ese es el principal problema. Al no hablar de un tema, al hacerlo tabú, le generan conflicto. Cuando no lo hay, le ponen idea. Si lo único que no tenemos duda es que todos vamos a llegar a ese momento llamado muerte. ¿Por qué le vamos a tener miedo? La pregunta es: ¿cómo nos estamos preparando para ese momento? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos tratando? ¿Cómo estamos tratando a los demás? ¿Qué conflictos estamos generando? Así que bueno, gracias por haberme acompañado. Nos vemos entonces en la próxima reflexión. Y recuerden, si se quieren formar en medicina germánica, comprar el libro La Gran Confusión o otros libros que también tenemos, o tomar una consulta, o leer artículos en nuestro blog, pueden entrar en awakeningproject.com. Nos vemos. Recuerden también sumarse al grupo de Telegram, lo voy a volver a dejar en la descripción. Somos cada vez más y está muy bueno porque entre todos vamos analizando distintos conflictos, van preguntando teoría y demás. Así que nos vemos entonces en el próximo video. Chao gente, que estén muy bien.